Francis Ford Coppola es uno de los directores de cine que ha marcado un antes y un después en toda la historia de la cinematografía, porque la proyección de este cineasta ha logrado dar frutos inmensamente increíbles, como es la trilogía del Padrino, Los Marginados, La Ley de la Calle y un gran etcétera, películas que analizaremos muy pronto en este mismo canal. Pero el día de hoy estamos reunidos aquí para discutir uno de sus filmes más polémicos de Coppola, que recientemente fue lanzado a las plataformas de streaming como son Netflix. Ciertamente hablo de la película Apocalipsis Ahora, o mejor conocida por su título en inglés Apocalypse Now, que el día de hoy nos dedicaremos a analizar su filosofía de esta gran película y hablaremos del final de la misma. La película fue lanzada en 1979 y contó con la participación de actores de un alto renombre como son Marlon Brando, Martin Sheen, Lauren Fishburne, Harrison Ford y un gran etcétera, que a decir verdad son estrellas de un alto calibre, pero en ese momento no eran tan reconocidas. Bueno, Brandon era muy reconocido, pero yo hablo de los demás. Afortunadamente, el filme se encuentra disponible en Netflix, como lo destaqué anteriormente. Menciono este dato porque a partir de este punto empezaré a hablar con spoilers de la película, por lo que si uno no la ha visto, le recomiendo que la vaya a ver en este preciso instante, debido a que es una experiencia muy importante de apreciar, porque esta película es única en su especie. Después de haber dicho esto, podemos comenzar con el análisis de esta película. Para empezar con esta reflexión, es importante darse cuenta que la violencia gráfica de la misma no se encuentra de pura casualidad en su contexto. Por ese motivo, el título de la película hace referencia a un apocalipsis, porque en una guerra lo único que se ve es muerte y destrucción. Ciertamente Francis Ford Coppola trata de que esta película demuestre los horrores de una guerra, y en cierta forma lo que menciono es visto desde el inicio de la misma cinta, cuando nos damos cuenta cómo los conflictos bélicos se llevan a todo lo que está en su paso. Como dato curioso a esta interpretación es que la película se suscitó en la época de los 70s, cuando Estados Unidos luchaba una guerra en Vietnam y a su vez enfrentaba una disputa fría con la Unión Soviética, haciendo que los seres humanos entrasen en pánico porque en cualquier momento pudiese haberse acabado la humanidad con el holocausto que empezaba a hacerse por aquellos tiempos. Por ende, la película analiza el horror y la tragedia de las guerras. Por eso mismo, Apocalypse Now es una cinta recordada por todo el público, debido a que planteó el concepto social de un conflicto bélico entre dos ideologías distintas. Además, el personaje del capitán es una persona interesante de analizar, porque nos damos cuenta cómo este se encuentra trastornado por el dolor y la furia de estos mismos conflictos. Ciertamente, este hombre es la representación perfecta de un soldado que es guiado por las órdenes de su nación, sin que él se cuestione lo que realiza está bien o está mal. Claramente, el militar en la interpretación de esta película podría ser aquella persona que sirve para obedecer órdenes sin que éste se cuestione sus propios actos, por lo que este sería el soldado perfecto, y sería aún más brillante si no contase con emociones humanas y sentimientos también, porque eso haría posible que éste siga cualquier mandamiento sin importarle que él ponga su vida en peligro, algo descrito en el arte de la guerra de este autor chino llamado Sun Tzu. Pero en la cinta de Coppola también se ve este mismo tema, pero en un contexto más moderno, por lo que esta película trata de que nos preguntemos, ¿acaso las guerras están bien? El punto de vista de este autor chino llamado Sun Tzu, puedo decir que las guerras no son tan necesarias, sin embargo son importantes por el ser humano, porque con ellas puede defender sus ideales. Además, el conflicto siempre estará presente en la raza humana, porque con estas le damos un sentido a la destrucción, y también es importante recordar que defender nuestra persona desde el aspecto físico hasta el mental es parte de nuestro instinto que nos hace humanos, por lo que las disputas bélicas que se suscitan en todo el planeta adquieren un sentido a la muerte y al caos de la humanidad. Esto es lo que expondría Apocalypse Now, que nosotros, los seres humanos, desde siempre hemos vivido acontecimientos que ponen en juicio nuestra moral y nuestra ética también, por lo que el filme refleja dos caras de la moneda, que en este caso es el horror y el miedo. Me refiero al horror
porque esa es la emoción que sienten las personas afectadas por las guerras, mientras que los soldados su único sentimiento que presienten es el miedo, debido a que eso es lo que los carcome a un militar, su miedo a morir. Y esa es otra de las conclusiones de esta película. ¿Por qué los seres humanos recurrimos a la violencia para resolver nuestros conflictos? Pues cabe señalar que el ser humano es violento desde nacimiento, y por esas circunstancias ejerce lo llamado violencia. Sin embargo, otra interpretación que de igual manera surge con esto es que la humanidad nace bondadosa y humilde, sin en cambio la misma sociedad corrompe a este mismo a que sea violento. Ciertamente este es uno de los dilemas que la sociología y el derecho se han encargado de responder. Por ello, es importante percatarse que la violencia se encuentra presente en esta película, pero en mi punto de vista puedo decir que el humano nace con la violencia, porque si nos percatamos, desde que somos infantes o bebés, realizamos ciertos actos berrinchudos para obtener objetos o cosas. Tales acciones son como pataleo, chillidos y gritos, por lo que en ese momento estamos siendo violentos, a lo cual puedo concluir que la violencia la llevamos en nuestra sangre, y en esta película de Coppola es el resultado del salvajismo de nuestra naturaleza humana ante lo que llamamos violencia. Si se dan cuenta, en cada enfoque cinematográfico de esta película se demuestra cómo el ser humano necesita de la violencia para poder sobrevivir, y con esto pudiese demostrar su soberbia ante los demás. Entonces aquí de nueva cuenta me revocaré a lo que dije en mi video anterior de V de Venganza, que si tienen deseos de verlo se encuentra abajo en la descripción de este video. Pero bueno, en ese video mencioné el poder que tienen los símbolos en nuestra sociedad, pues resulta que de nueva cuenta destaco esta hipótesis, porque en una guerra es lo que se defiende más, un símbolo. Si revisamos bien la historia universal nos podemos percatar cómo la simbología representa un ideal y una estructura social, así que las personas que van a luchar a los diferentes conflictos bélicos del mundo van a defender un símbolo que para ellos representa un sinfín de cosas positivas, mientras que para sus contrapartes un símbolo podría representar la negación a su ideología. Tal es el caso del nazismo, que todo el mundo repudia este símbolo. En estos momentos no poner tal cosa, porque si no YouTube me desmonetiza el video, ya saben cómo es de mamón. Sin embargo, al ver esta imagen representa lo peor de la humanidad. Pero si le muestras esta fotografía a una persona involucrada en los skinhead, seguramente él te dirá que este símbolo demuestra lo mejor de la raza humana, y eso es lo que se defiende en una guerra, su símbolo, su ideal, su estructura social en la que está contemplada un país o una nación. Ciertamente cuando las guerras se suscitan, lo que uno defiende es su ideología y su patriotismo, que también es la representación de un símbolo. Por ende, los soldados no luchan por ellos, sino más bien se desempeñan en morir por un símbolo, en hacer órdenes otorgadas a esta ideología desprendida de un mismo símbolo. Así que con esto podemos dirigirnos al final de la película, cuando el capitán Willard mata finalmente al coronel Kurtz, y en él se desprende un discurso un tanto interesante, en donde destaca que ellos esperan a que realice tal acto espantoso como es el asesinato, por lo que la nación realmente no le importa la vida de los demás seres humanos, sino simplemente estos eliminan objetivos para su preferencia, y eso lo notamos en este discurso moralista que hace el personaje de Martin Sheen antes de asesinar al coronel. Pudiese decir que este personaje se convence de asesinar al coronel, porque los soldados es lo que hacen, sin cuestionarse la moral del mismo asunto que están llevando. Pero al final nos damos cuenta cómo le llega el arrepentimiento al capitán, mientras que el coronel, con sus últimos respiros y esfuerzos, dice: "Eres horrible", una palabra que genera gran relevancia al ver este negativo, porque pudiésemos entender cómo la guerra es tan fea y horrible que corrompe a las almas buenas del ser humano a hacer el mal, aunque el arrepentimiento del capitán puede dar un aire de esperanza a todo el mundo, porque eso mismo es importante de analizar, ya que las acciones psicológicas de cualquier personaje involucrado en esta película nos dicen algo más que lo que demuestra la misma cinta.
Con esto pudiese concluir que su final de la cinta es visto desde dos ángulos, uno positivo y otro negativo, diciendo que la guerra es horrible porque los seres humanos la hacen. Este sería en el ámbito negativo, mientras que en el aspecto positivo es que aún existe la humildad en nuestros corazones, sin importar el bien o el mal que hayamos realizado en nuestra vida. Y esas dos posturas son la representación del capitán, que sería el lado negativo, y el coronel, que sería el lado positivo. Sí, lo invertí, porque así pudiese verse la película. Con eso podemos entender su final de esta misma película. Algo interesante de esta película es que acaba como inicia, es decir, al son de The End de The Doors, una melodía que toma gran notoriedad en este filme, porque representa las barreras que existen entre el bien y el mal, y también de nuestra locura y sadomasoquismo hacia la violencia, haciéndonos comprender el papel que toma esta en nuestros días actuales. Por ende, las imágenes que se muestran en estas primeras tomas simbolizan el caos, la destrucción y sobre todo el apocalipsis, e incluso cuando la melodía finaliza es claro escuchar el eco de un helicóptero, tratando de que nos transportemos ahí de alguna forma. Y en el final de la cinta suena otra vez esta sonata, porque nos hacen ver cómo las guerras simbolizan el fin de nuestra locura y violencia, haciéndose que al final de esta quede un apocalipsis. Por eso mismo se luce mucho este nombre en la película, y honestamente es comprensible, porque el director quiere que veamos de una visión crítica a las guerras que se suscitan en el planeta Tierra. Y honestamente esto es lo mágico de la película, y por eso considero que esta ha sido muy difícil de olvidar. Creo que Apocalypse Now es una película con una filosofía muy amplia, que me alcanzaría a realizarle un segundo video si fuese necesario, porque al hablar de esta película es hablar de un cambio social y ideológico que recibió el cine en aquellos tiempos. Por eso fue muy fundamental ver esta película, debido a que contempla la verdadera naturaleza salvaje del ser humano y nos hace reflexionar por qué somos tan engreídos con nuestra propia especie humana. Y al decir verdad, esa es la conclusión más importante que me deja a mí esta película. A su vez, la violencia de la misma es tan impresionante que a más de uno puede dejar con la boca abierta, aunque el único defecto de esta película es su duración. Pero todo lo que vale la pena en este mundo dura por lo menos 2 horas y media, así que es entendible el tiempo de esta película. Y con este comentario le doy un digno final a este video, realizado a una de las obras maestras del cine actual. Antes de que me vaya, debo de recomendarte que si eres nuevo viendo mis videos, espero que puedas suscribirte, y si ya lo estás, activa la campanita mamona de YouTube para que sepas cuando subo un nuevo video. También espero que le puedas dar un like a este video y de esa misma manera me sigas en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Pues bueno, esto ha sido todo, camaradas, esto ha sido Mr. Films y los veo para otra vuelta. Bye.